¿Cómo podemos llegar a la asamblea final si no es en el último momento y agotadas? Pero bueno, nada, muchas gracias a todas por estar aquí. Y bueno, este es el momento principal de debate colectivo que tenemos. Una pena que no esté Lourdes también para poder compartirlo. Es el momento de debate colectivo que tenemos en todos los congresos y en las jornadas. Desde la comisión que hemos preparado esta asamblea, que somos varias compañeras que estamos por aquí repartidas, como siempre hay trabajos más visibles y trabajos más invisibles, incluido el tomar actas, porque pasaremos una relatoría de lo que hablemos aquí entre todas. No se trata tanto de alcanzar grandes consensos, sino, bueno, ahora os contamos, de identificar puntos y sí de salir con algo pensado de cara al próximo congreso. El objetivo, tenemos desde ahora 1 horita y poco, 1 horita y 10 hasta las 2 de la tarde. El objetivo de esta asamblea pensábamos que tenía que ver con pensarnos y consolidarnos como red informal de economía feminista en el Estado español. Pensándonos a futuro, digamos. ¿Qué queremos de esta red informal de economía feminista en el Estado español a futuro, enlazando con todo lo que ya somos y todo lo que ya hemos hecho, que es lo que Astrid y Carmen nos estuvieron comentando el primer día, ¿no? Ellas nos hablaban de que el Congreso y esta red se había constituido efectivamente como un espacio de resistencia al capitalismo académico, que efectivamente se había visto un punto de inflexión fuerte con el estallido financiero y con la crisis, donde la economía feminista se había, digamos, implicado con mayor fuerza y más directamente en jugar un rol fuerte para afrontar la crisis, decíamos en aquel momento. Ahora hablamos de la transición, hablamos de colapso ecológico. Entonces, queremos ser un agente político fuerte también, ¿no? Y nos comentaban también la especificidad de esta red y de este congreso, porque creemos que con las dificultades o con lo que sea que tenga, sí que efectivamente se convierte en un espacio de conexión entre el mundo académico, el mundo de las instituciones públicas, el mundo del movimiento feminista y movimientos sociales, y ha aparecido también, de estos 3 ejes, ya hablábamos hace más tiempo, la economía social y solidaria con fuerza, ¿no? Entonces, que sí que es un espacio de encuentro y de confluencia de estas 4 patas, digamos. Pero también nos planteaban retos el primer día, ¿no? Nos decían que esta doble mirada desde la investigación, por decirlo de alguna manera, desde la teoría y desde la práctica, desde la acción, es muy potente, que la mirada interdisciplinar es muy potente, que la pluralidad de perspectivas y de intereses es muy potente, pero también genera retos. Genera, por ejemplo, el reto, nos decían, de dónde empieza y acaba la economía feminista. Podríamos preguntar, ¿estamos perdiendo a gente economista con el titulito de economista a lo largo de este proceso? Podríamos preguntarnos también si a veces vamos un poco en paralelo, o sea, coexistimos, pero si de verdad nos mezclamos siempre. Entonces, estas preguntas están, ¿no? Nos hablaban de que hay ejes temáticos que se han consolidado y este congreso ha vuelto a reforzar y ha vuelto a hacernos visible eso. El eje de cuidados está consolidado, el de presupuestos con enfoque de género, ¿qué vamos a decir si se quiere constituir ya una red estable y formal a nivel del Estado? El eje de políticas públicas también. Y nos hablaban de otros temas más bien emergentes que han adquirido, que efectivamente hemos visto que tienen mucha fuerza y que van a tener mucho recorrido seguro. No es que hayan surgido de la nada, ya venían, pero han emergido con fuerza y la han efectivamente consolidado, que serían el de neoliberalismo, cómo entender y cómo desmontar el neoliberalismo, el de resistencias feministas y alternativas y el eje de soberanía alimentaria y agroecología. Entonces, estos ejes, ¿qué hacemos con ellos también y cómo los enredamos entre sí? Nos decían también Astrid y Carmen el primer día que sí que hemos conseguido generar un consenso social de lo necesario de la perspectiva feminista, que esto tiene que ver con la pedagogía social que se ha hecho y que seguiremos haciendo, ¿no? Pero que a veces esto no se traduce lo suficiente en políticas, en acciones, en prácticas, que a veces no tenemos suficientemente desarrolladas las propuestas y se lanza la idea de si necesitamos un programa político en términos de política pública y de lo político en sentido amplio, un programa de economía política feminista, digamos, que sea plural o diversos programas. O sea, esta pregunta la tenemos por ahí. Y a veces sí que tenemos propuestas concretas, pero no logramos que se implementen. Entonces, ahí está un poco ese salto entre la declaración y la acción, digamos.
Y ya más específico de este congreso, nos decían que este congreso sí que es un espacio de resistencia y de construcción. Pero nos preguntaban ellas, y queríamos retomarlo en esta asamblea, si es suficiente. Es decir, de aquí al próximo congreso, ¿qué? Queremos llenarlo de cosas entre medias, queremos un programa de camino hacia el próximo congreso, queremos escuelas de verano, ¿de qué tipo? Queremos una web, un repositorio, porque hay mucha información desperdigada y otra que se ha perdido, hay información entera de congresos enteros que se ha perdido. Queremos una revista, ¿qué queremos? ¿No? ¿Cómo nos constituimos? Entonces, para pensar todo esto, para pensar qué hacer con esa red de economía feminista informal, tenemos esta asamblea. Esta asamblea que consideramos, o sea, nuestra idea de partida es que no estamos aquí todas las que somos, pero sí que estamos bastantes de las que somos. Es decir, que tenemos bastante legitimidad para hablar como economía feminista en el Estado español. Ojo, decíamos también de manera situada, no de la economía feminista en general, de la economía feminista que vivimos y hacemos nosotras, ¿no? En este territorio, digamos. Pero decir que es en el Estado español no significa decir que sea una economía feminista blanca, porque aquí somos de distintos colores, por decirlo de alguna manera, ni que sea urbana tampoco, y se ha también lanzado ahí la idea de cómo pensar la economía feminista desde otros contextos, ¿no? Entonces, para pensar todo esto, tenemos un poquitín más de una horita y ahora Nieves os comenta la estructura que os queremos plantear para la asamblea. Bueno, pues a ver, os cuento así que va a haber 4 bloques de debate. Y a cada bloque de debate le tenemos que dedicar 15 minutos, no muchos más, porque además son menos 5 y tiene que acabar la asamblea a las 2 en punto. Entonces, el primer bloque, identificar vacíos analíticos, es decir, sobre qué asuntos sabemos menos de lo que querríamos o necesitaríamos trabajar. Discutir retos políticos para la acción, por dónde están los nudos críticos de incidencia para esas transiciones justas con la vida. El tercero sería definir el camino de aquí al próximo congreso, es decir, estamos más o menos contentas con cómo funciona la red y el congreso, dónde se va a realizar el próximo congreso, qué plan de acción para el próximo congreso, vamos a tener encuentros intermedios o no, y queremos una web, ¿quién se encarga de la web del Congreso de Economía Feminista? Que es también muy buena tarea. Entonces, la metodología... Sí, entonces, y el último ya sería el comunicado, que hemos recogido así de cada eje temático, las ideas así como con más fuerza, y entonces también se va a trabajar en el último punto. ¿Vale? La metodología es que se abre micrófono, vamos a intentar ser lo más sintéticas en nuestras aportaciones. Hay 2 compañeras con micrófono que os darán para que íbamos recogiendo desde aquí y con ellas las palabras, los turnos de palabras, y ellas también van a recoger, bueno, pues si habéis escrito algunas cuestiones sobre los paneles, que os acordáis al principio del congreso comentamos que se iban a dejar en la zona más o menos común para recoger experiencias o prácticas que pensamos que, bueno, que estaría bien que estuvieran presentes. Ellas también recogen. Lo que pasa que eso no se va a devolver en este espacio, sino que se devolverá con posterioridad. Así que, si os parece, empezamos con el primer bloque, que sería esos vacíos o insuficiencias analíticas. En la relatoría ya se han mencionado algunas de ellas. Pues por lanzar, por ejemplo, el tema de si nos falta análisis macro, cosa que ya se habló en Madrid en 2017. Entonces, ¿qué vacíos, qué insuficiencias vemos? Si os animáis. A mí me parece que un ámbito que sería bueno que desarrolláramos más es la cuestión de la economía digital, porque todo lo que tiene que ver con la economía de plataformas se está convirtiendo como modelo económico que va a afectar a muchos ámbitos de actividad económica. Y en este congreso han habido 3 intervenciones que conectaban con lo digital, y me gustaría que con otras compañeras que tengan ganas de desarrollarlo preparemos alguna cosa para el próximo y en mitad pues vayamos como nutriéndolo. Y bueno, y para también contribuir a lo digital me ofrezco para hacer la web.
Hola. Bueno, yo, como os dije antes, quería proponer, yo espero que sea adecuado en este punto, porque sí que tiene que ver con lo analítico. Yo creo que hay un eje que es economía feminista y colapso climático, que yo creo que ha despertado interés en este congreso, ¿no? Y bueno, esto es una cosa nueva para mucha gente, para todas, ¿no? Pero creo que hay que seguir trabajándolo. Efectivamente, yo creo que hay un consenso en el sentido de que necesitamos un programa económico ante el colapso, un programa de economía feminista, un programa feminista ante el colapso climático, pero que ese programa efectivamente lo tenemos que seguir analizando y elaborando. Entonces, propongo concretamente, si nadie está en desacuerdo, que de aquí salga la creación de la red Economía Feminista y Colapso Climático. Y me ofrezco a coordinarla. Bueno, yo vengo del campo de la salud, agradezco mucho haber podido estar en este congreso, me ha gustado muchísimo, he disfrutado y llevo muchos años trabajando con mujeres. Os propongo la necesidad de integrar dentro de las disciplinas el eje de la salud, porque la salud de las mujeres está muy ligada a todos los aspectos económicos, muchísimo, y esto aquí apenas lo he visto, ¿no? Y luego, dentro de la violencia contra las mujeres, también me parece otro eje importante porque destruye la salud de las mujeres. Y, por un lado, nunca he visto estudiado, igual si lo habéis estudiado, dentro de lo que es la violencia de pareja, las violencias económicas. A mí me gustaría mucho ver, como vi el otro día una transparencia que puso aquí María Pazos, cómo afectaba lo que ganaba una mujer a partir del parto. Pues a mí me encantaría ver alguna vez este estudio, cómo afecta la economía de la mujer el maltrato en la pareja. Y una otra cosa que he echado de menos en este congreso es que la segunda industria del mundo, precisamente, que es la mercantilización del cuerpo de las mujeres, esa gran violencia contra las mujeres, que es la pornografía, el tráfico de mujeres y la prostitución, que, bueno, es el enriquecimiento de los hombres y la creación de grandes fortunas a partir del cuerpo de la violencia contra las mujeres, pues creo que también podría estar integrado en este congreso. Yo he echado de menos en este congreso el tema del empleo, porque todavía seguimos teniendo un desempleo inaceptable y una feminización del paro, ¿no? Y también lo que propongo a futuro es lo que va... Bueno, perdón, no sé qué he hecho. Pues mira, ahora me parece que se ha quedado... Ah, funciona. Vale. Lo que va al Beijing 25, que es la evaluación del 5º Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y es la transformación de trabajo no pagado de cuidados en trabajo pagado y con derechos. ¿Me toca? Ah, vale. Bueno, hace cositas. Yo, de entre las cosas que he echado de menos, igual conecta con algo que se ha dicho por ahí, y es relacionado con este aspecto más macro, yo echo de menos el profundizar algo en lo que se está configurando como el gran negocio global, que tiene que ver con dos procesos para mí devastadores y que van a contracorriente de esto de avanzar en transiciones justas. Uno es el de la militarización creciente, los procesos de militarización creciente que tienen que ver con las colonizaciones y con, bueno, ya sabéis, no hace falta que yo me exprese en esto, y otro que tiene que ver con el gran negocio global de la venta y el mercadeo de personas, redes de trata, tráfico, con fines de explotación laboral, explotación doméstica y también explotación sexual. Y yo creo que eso, dentro de ampliando el zoom sobre las redes, la mundialización y ese planteamiento más macro, ¿no? Deberíamos, bueno,
es uno de los vacíos que yo encuentro en esta red de economía feminista. Gracias. Yo también iba por ahí un poco, ¿no? Por el tema de las tendencias de la economía internacional y no solo la financiarización, privatización, militarización, todo lo que está pasando con las migraciones forzadas y forzosas, sino también con las alianzas, ¿no? De las economistas feministas internacionales. Y, por ejemplo, tenemos la RENTE, ¿no? La Red de Mujeres Transformando la Economía Meso- y Sudamericanas, con las que hacer red es muy interesante. Y nos comentaban en Glasgow, en el último congreso de IAFE, que a ellas, cada vez que oían hablar del Congreso de Economía Feminista, que a Carmen nos solicitó y llevamos allí varias, ¿no? La propuesta, estuvimos comentándola, pues les encantaría que pudiéramos trabajar conjuntamente, ¿no? Hacer algún tipo de alianza, incluso trabajar en lo virtual, porque sabemos que ellas decían hacer un congreso aquí y otro al otro lado del charco, y decíamos, claro, sí. Y le pedimos ayuda al Banco Mundial, ¿no? O sea, que nos financie el tal. Entonces, bueno, ahí estuvimos haciendo unas risas, pero aparte, o sea, el utilizar lo virtual, y la compañera comentaba también lo de la digital y las redes, pensar un poco en cómo podemos seguir trabajando esas alianzas, reforzándonos, porque ellas trabajan mucho las condiciones materiales de la vida, ¿no? Y los temas que están saliendo aquí de empleo, de precarización, de utilización, ¿no? Esas redes internacionales de cuidados, pero en su sentido más amplio, ¿no? Y de descuidado. Y por lo tanto, bueno, traer eso, ¿no? La necesidad de estas alianzas. ¿Qué pasa con las periferias, que solo están hablando el centro y adelante? Todos los lados, el medio para atrás, muy bien, el centro, pero... Gracias. Yo iba a ponerlo en el punto 3, pero lo voy a poner ya porque tú lo tocaste. Perdona, justo estábamos dudando si decir que intentemos mantener un poquito la estructura, entonces si no te importa quizá lo dejamos para el 3. O sea, digo... O sea, por centrarnos ahora como en los vacíos e insuficiencias analíticas y el cómo construimos red, digamos. Listo. Entonces, gracias, muchas gracias. Yo había pensado en el 3. Bueno, es un poco la idea de que ha salido y como que nos comprometimos en el taller de deuda. Las compañeras no sé si están aquí. Sí, ¿no? Bueno, un poco lo que comentábamos es, la necesidad de eso, de qué nos está pasando, o al menos en los congresos de economía feminista aquí, que no estamos abordando de forma con profundidad, no sé, el ámbito de lo financiero, el ámbito del comercio internacional, la inversión extranjera, o sea, como lo que decía antes, hace un momento, ¿no? O sea, como eso convencionalmente entendido como económico, como macroeconómico. Y nos planteamos la reflexión de ¿por qué? O sea, ¿qué nos da miedo? ¿Qué es un ámbito como muy masculinizado y nos da, o precisamente estamos huyendo de lo que es, precisamente con esa pretensión de huir de lo económico, de huir de lo económico, nos lo estamos dejando atrás? Y vamos como a remolque con lo que están haciendo otros compañeros, otras compañeras más quizás desde el ámbito de la economía crítica, y nosotras vamos un poco con intentar meter ahí la coletilla, ¿no? Y yo creo que como que hace falta un esfuerzo en ese sentido, sin más. Yo quería proponer dos temas que me parece que conviene darles una vuelta y trabajarlos para ir buscando esa interseccionalidad que necesitamos. Uno es alimentación, salud, mujeres, porque cada vez estamos teniendo más evidencias de todas las enfermedades alimentarias y sigue recayendo en el trabajo de las mujeres y sobre todo en paralelo al trabajo doméstico, al trabajo de cuidados. Entonces nos está faltando tener
más investigación y sobre todo más investigación vinculando a todas esas patologías que además la industria alimentaria no solamente no las investiga, sino que las tapa. Entonces, es un trabajo interdisciplinar porque no toca solo a unas. Me estoy acordando ahora de la cátedra de patología ambiental que hay en Madrid, o sea que aparecen más alianzas, más salirse de la economía, pero para buscar lazos. Y el otro elemento que lo estaba comentando esta mañana con la compañera Laura, creo que hace falta un acercamiento entre lo que es las subjetividades y la construcción de ese individuo escindido, derrotado, y a la vez el consumo, porque el tema del consumo no lo trabajamos demasiado, está en la esfera teóricamente privada y sin embargo es el que está constituyendo las relaciones sociales. Entonces, en la crítica a la economía política ecofeminista o feminista hay que incorporar esa dimensión. Se me ocurren ideas, pero no sé cómo trabajarlas, o sea que podemos, me ofrezco a que abordemos en esos dos ejes lo que os parezca. Hola. A ver, yo toco desde la arquitectura pues todo este tema de femenino en lo que es la construcción de la ciudad, el derecho a la ciudad. Yo hice una ponencia de espacios autogestionados que también tiene que ver con los comunes, como la gobernanza dentro de la ciudad. Y hablando con otra compañera que es arquitecta, jovencita también, pues hemos estado ya como pensando un poco también en temas de bioconstrucción, de temas de ahora mismo de cómo construir la ciudad con unos materiales mucho más amables, mucho más naturales, pero también el protagonismo de la mujer dentro de estos campos, que está muy masculinizado. Y bueno, no toca solo lo que es la ciudad, sino también el tema rural, en lo que es la construcción y cómo se forma y cómo se gestionan las ciudades y los pueblos, etcétera. Y yo me propongo para organizar algo con más personas en esta línea, que también pueden ser ingenierías, etcétera. O sea, también es un tema bastante transversal, ¿eh? Muy rápido también, porque en la relatoría lo hemos podido comentar, pero también al hilo de lo que ha comentado la compañera, seguir profundizando en los procesos de disputa cultural, de contrahegemonía, intentando politizar espacios, discursos y prácticas que están construyendo a ese sujeto autosuficiente, pero que todavía están escasamente politizados. En la pasarela algunos han salido, ¿no?, relacionados con el pensamiento positivo, con la psicologización de los problemas sociales, con la falta de memoria. O sea, seguir trabajando en qué discursos y prácticas están apuntalando de modo práctico y efectivo ese sujeto autosuficiente como forma, o sea, desmontarlo, politizarlo como forma de crear esa contrahegemonía y tensar ese sentido común. O sea, continuar ese trabajo de alguna manera. Sí, yo un temón que quería sacar es el tema del binarismo, que bueno, es un reto, una cuestión pendiente que desde el movimiento feminista se está trabajando en algunos sitios mejor que en otros. Estamos en el proceso, pero que creo que la economía feminista cae de manera, creo que bastante general y cotidiana en el binarismo, y que muchas compas no están siendo ni representadas ni están siendo, en estudios, no tienen voz porque no son ni hombres ni mujeres, o todas estas disidencias, cómo las trabajamos. Sí, yo un poco al hilo de lo que comentaba la compañera, ¿no?, he visto como que a veces nombramos la interseccionalidad, pero quizá he echado de menos como una reflexión más profunda de qué es la interseccionalidad y cómo la vamos a llevar a la práctica, ¿no? He visto que en los distintos ejes algunas propuestas hablaban de ella, pero sí que echo de menos como una reflexión más profunda, conjunta, sobre cómo aplicamos la interseccionalidad y entonces cómo incluimos otro tipo de discriminaciones y otro tipo de disidencias. Sí. A ver, vamos a ir cerrando este bloque. Entonces, hacemos la última ronda, ¿vale?, de aportaciones, de propuestas. Sí, yo también, yendo más a lo micro todavía, igual el cuerpo, la corporalidad, como territorio de disputa económica, material, simbólica,
como lugar de colonización y también de emancipación. Sí, quienes queráis, por favor, levantad la mano porque es la última ronda, ya aquí cerramos. Os agradecemos de paso que están siendo como concretas y cortas las intervenciones, o sea que muchas gracias. Bueno, yo siento que ha hecho falta también una mirada un poco decolonial, que se cuestione el feminismo eurocéntrico y también empiece a intercalar conversaciones desde los feminismos del sur, también en cuestionarse el tema del racismo, justamente pensando en el tema de la interseccionalidad que no ha sido, creo que ha echado de falta como una profundización, ¿no?, en temas de clase, género, origen nacional, raza, etnicidad, eso. Gracias. Pues así muy rápidamente, las propuestas que se han hecho: economía digital, economía feminista y colapso climático, el eje de la salud de las mujeres, la mercantilización de los cuerpos, desempleo, feminización del paro y la transformación del trabajo de cuidados y el trabajo de cuidados pagado de Beijing. Migraciones forzadas y forzosas, empezar con impulsar una mirada macroeconómica, alimentación, salud, mujeres, subjetividades del individuo consumista, el derecho a la ciudad con la construcción, discursos y prácticas que sustentan el sujeto autosuficiente, el binarismo en la representación de todo el trabajo feminista, aplicar la interseccionalidad, el cuerpo como lugar de colonización y emancipación, y a ver si introducimos una mirada más decolonial en los congresos. Entonces, lo que sí deciros que las que os estáis proponiendo para haceros cargo de las diferentes propuestas, os acercáis luego a pasarnos el contacto, ¿vale? Gracias. Seguimos entonces con el siguiente bloque, que es pues discutir retos políticos para la acción, por dónde están los nudos críticos de incidencia para estas transiciones justas con la vida. Serían ahora los retos políticos. Por si teníamos poco trabajo, con todos los vacíos analíticos, ahora vienen los retos políticos. Venga, a ver, ¿por dónde los estáis viendo? Los estamos viendo. Hola. A ver, yo creo que el feminismo y concretamente la economía feminista, más la economía feminista ahora, tenemos el reto de elaborar un programa de reivindicaciones políticas, porque claro, ya en otros campos ya las reivindicaciones, aunque no están totalmente conseguidas, sí que están instaladas en nuestras conciencias y en nuestros movimientos. Pero a veces como la economía se nos olvida, pues entonces durante estos últimos años hemos estado hablando de ese programa, pero yo creo que tenemos que concretarlo, tenerlo presente. Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas, pero yo me voy a centrar en una cuestión importante que efectivamente ya tenemos consolidado como eje, como ha dicho Amaya, que es el de los cuidados. Entonces, yo creo que, a ver, se va a elaborar un comunicado, ¿no? Creo que, bueno, siempre digo lo mismo en los congresos de economía feminista. Voy a ver si lo digo otra vez y esta vez gano. Que es que de un congreso de economía feminista deberían salir reivindicaciones. Por lo menos, aunque tengamos muchas divergencias, a lo mejor tenemos algunos consensos, ¿no? Y yo creo que ya vamos teniendo consensos en este tema de los cuidados. En cuanto a reivindicaciones políticas, porque quejas estamos completamente de acuerdo en que tenemos muchísimas, pero como dice Celia Amorós, hay que pasar de la queja a la reivindicación política. Entonces, porque eso es el feminismo, no otra cosa, dice ella. Vale, entonces, sin enrollarme más, propongo. Sobre el tema de los cuidados tenemos, yo creo que el consenso de sistema público de cuidados. Yo creo que ya tenemos que concretar en el comunicado, propongo que concretemos en el comunicado, que queremos un sistema público de cuidados, tanto de atención a la dependencia como de educación infantil, que sea un derecho subjetivo universal, a la atención suficiente por parte de los servicios públicos. Es decir, concretamente… María, perdona. No, termino ya, me faltan 2 palabras, pero vamos, es que tengo que contarlo. No creo que me haya enrollado, solamente que tengo que decirlo. Yo siento decir que tengo aquí, voy midiendo los minutos de cada intervención. Bueno, pues pero tengo que terminar de decirlo.
O sea, concretamente, que digamos explícitamente que queremos eso que he dicho, que no lo voy a repetir, pero concretamente que toda la atención sea pública, con empleo público, ¿vale? Y que además se elimine la paguita de las cuidadoras familiares, de la ley de... Venga, que tenemos retos con el sistema público de cuidados seguro, pero más. Vamos a ellos. Yo creo que otro reto es la reforma de las pensiones y la eliminación de la brecha de género en las pensiones, que va a salir a la agenda política en cuanto funcione el Parlamento y el Gobierno. Vamos, algún retito más. Así, ¿dónde están los nudos críticos? ¿Qué nudos críticos vemos cuando miramos el sistema económico las feministas? A ver, yo no sé si esta propuesta toca aquí, pero no sé dónde soltarla, ¿no? A ver, las mujeres hemos conseguido, una de las cosas por las que se ha luchado es que tengamos un trabajo, remuneración económica, que nos hace independientes, ¿no? Pero luego hay mujeres que además queremos ser madres. Hoy por hoy el sistema está hecho para que seas madre con otra mujer, con otro hombre, pero con alguien, ¿no? Realmente no hay ayudas para ser madres solas. Cuando le comentas a las mujeres ser madres solas, dicen, uy, qué valiente. Y digo, hombre, no, valiente es tener un hijo con otra persona que no sabes cómo te va a responder después. Digo, a lo mejor... Entonces, yo sí que me estoy encontrando muchas mujeres que les da miedo y pienso, oye, pues a lo mejor si realmente hubieran unas ayudas reales, no desgravaciones fiscales y puntitos para ir a un cole, sino ayuda real, y las mujeres viéramos factibles el ser madres solas, a lo mejor ahí ya seríamos más independientes. Y el día de mañana, los hombres, si quieren ser padres, que se le ocurren, porque no va a haber una tía que vaya a estar dispuesta a ser la madre de sus hijos porque le da miedo hacerlo sola. No, cúrratelo, porque para que no me ayudes, para eso lo tengo sola, porque lo veo algo viable, veo algo factible. Y yo honestamente he de deciros que las mujeres jóvenes hoy por hoy no lo ven factible, no lo ven viable. Cuando lo haces te dicen qué valiente eres y generalmente la media de edad para hacerlo es ya mayores. Vale, estábamos en retos políticos y nudos gordianos, ¿no? Decíais, vale. Pues yo veo que tenemos un nudo gordiano, no solo en la economía feminista, sino en el feminismo en general, o los feminismos, como queramos interpretarlo, con respecto a cómo nos posicionamos cuando hablamos de desmontar las estrategias del neoliberalismo respecto a la mercantilización de los bienes y servicios y los recursos naturales y respecto a la mercantilización de los cuerpos. Y como creo que es un nudo gordiano, que no es un elemento de consenso, necesitaremos en algún momento deshacer esa madeja que tenemos ahí montada, ¿no? Porque las mismas argumentaciones que utilizamos para denunciar la mercantilización de los recursos naturales, ¿vale? Es decir, el convertir los comunes y los recursos naturales en mercancías del proceso de acumulación de beneficios, después no somos capaces de utilizarlas para denunciar las falacias del neoliberalismo con respecto a la libre elección que afectan a la mercantilización de los cuerpos y de los procesos biológicos. Creo que es un nudo gordiano y un reto resolverlo. Pues a mí se me han ocurrido tres cositas bien concretas. Un reto que tenemos también como movimiento feminista es cómo hacemos frente a los fundamentalismos religiosos y a todo el retroceso de nuestros derechos que afectan a nuestros cuerpos, a nuestra autonomía, a nuestro poder de decisión, cómo hacemos frente a esos fundamentalismos religiosos a nivel global. El tema de la explotación y el extractivismo y las resistencias que se están haciendo a nivel global también con respecto a ese tema. Y cuando ponemos nombres a las empresas y rostro a estos grandes poderes con nombres y apellidos, ¿cómo afrontamos esas consecuencias, ¿no? Y la ley Mordaza y todas las leyes que nos están reprimiendo derechos y criminalizando, ¿no? Eso para mí también es un reto concreto. Y luego un reto que tiene que ver con
estamos hablando mucho de que necesitamos esos espacios para trabajar la interseccionalidad o para escucharnos más o para construir desde la horizontalidad, ¿no? Entonces necesitamos herramientas y saber cómo construimos poderes distintos, cómo nos escuchamos mejor, cómo ponemos nombre también a los rangos, a los roles y a esas dinámicas de poder que están también dentro de nuestras organizaciones y nuestros espacios y que nos exigen, yo creo que, repensarnos y reflexionar y tener herramientas para poder construir desde el tú a tú. Pues bueno, yo tengo una propuesta que no tiene mucho que ver con el eje en el que he estado durante todo el Congreso, pero creo que tenemos que abordar de forma urgente el tema de la educación, porque es un aparataje enorme y entiendo que cuando entramos en las facultades, por ejemplo, en la Facultad de Economía, hablar de que el sistema educativo dentro de las facultades de Economía está generando cosas horribles, como que haya muchísimas defensoras del territorio asesinadas, creo que ahí tenemos que entrarle. Creo que tenemos que abordar los currículos pedagógicos para que la economía feminista esté dentro de las universidades de una forma tajante, pero también dentro de los currículos de primaria y secundaria, porque sabemos qué es la educación, qué es el sistema educativo, se fabrican seres humanos conscientemente de cómo se fabrican y en qué dirección van a ir, que van a ser como totalmente afines al sistema económico que reproduce desigualdades, y creo que tenemos que sentarnos en las consellerías de educación respectivas de cada comunidad autónoma para abordar este tema de una forma urgente. Bueno, retomando lo que ha dicho la compañera, aquí también está otra compañera que participamos en la Escuela Feminista de Estiu del año pasado, donde hablamos cómo abordar la economía feminista en los currículos de secundaria. Pero la participación de las profesoras y los profesores no fue excesivamente masiva. Yo a nivel local, es decir, a nivel de territorio Comunidad Valenciana, sí que me comprometo a coordinar este tema. Bueno, pues a mí me preocupa el avance de la extrema derecha y sus posicionamientos, y creo que, de hecho, muchas de las propuestas que están saliendo en este Congreso y en otros tienen que ser respondidas por las instituciones. O sea, creo que el feminismo como movimiento político civilizatorio tiene que converger ahora con la misma fuerza que hace unos años con otros movimientos políticos, el ecologismo social, la izquierda amplia, para gobernar en las instituciones, porque si no, mientras nosotras exigimos en la calle y resistimos como podemos, hay otros que están gobernando y haciendo presupuestos, y al final es repartir miseria, y efectivamente cuando el colapso climático llegue va a ser un sálvese quien pueda y no lo vamos a gobernar con criterios de democracia. Entonces, a mí me interesa el poder y lo digo sinceramente, o sea, me interesa la femocracia real, que las feministas estemos en las instituciones, porque no ha sido lo mismo, yo vengo de Madrid y no ha sido lo mismo estos 2 últimos años poder interlocutar con mujeres feministas a las que conocías de las calles y que respondían tus demandas desde los presupuestos públicos, que tener que volver a hacerlo ahora. O sea, me preocupa que volvamos a la resistencia y nos olvidemos de que realmente el reto está en el poder y está en las instituciones. Y bueno, no voy a animaros a que deis un paso adelante, ya damos muchos, ¿no? Pero que no se nos olvide que nuestro reto vuelve a estar ahí, y me preocupa la desafección, me preocupa la desarticulación social, el efecto, vale, ya está, ya me habéis entendido. Bueno, nosotros, pues creáis que somos una asociación de estudiantes, queríamos dejarlo más en el apartado de redes, pero ya que habéis comentado las 2 aportaciones anteriores sobre la educación y las universidades, creemos que también un reto que creemos que es muy importante y que hemos evidenciado con la composición de personas que estamos sentadas aquí en estas butacas es que hace falta que la economía feminista llegue también a los estudiantes y que estos sean partícipes también de este proceso, porque de algún modo vosotros sois el presente, nosotros quizás somos el futuro, y tenemos que hacer que esto llegue y que impregne en la sociedad y en estos estudiantes que serán los economistas que mañana van a decidir las políticas públicas y también que aprenderán de todo lo que estamos aquí decidiendo y debatiendo.
Levantad, por favor, la mano quienes queráis hablar y vamos ya cerrando este bloque, ¿vale? Yo, al hilo de lo que le decía Alicia sobre el auge de los neofascismos, que yo creo que está muy ligado a la crisis climática, al agotamiento de recursos, a temporadas oscuras que nos vienen con muchísimos recortes, con muchísimo desprecio a la vida y desprecio por gente que se ve obligada a migrar forzosamente. Yo creo que la economía feminista tiene el reto de continuar ese diálogo con la economía ecológica, con las propuestas del ecologismo social. O sea, yo creo que tenemos mucho que aprender del ecologismo social y el ecologismo social tiene mucho que integrar del feminismo. Entonces yo creo que es un camino conjunto y que merecería mucho la pena pues, entablar este diálogo y ver de qué manera se puede trabajar conjuntamente. Bueno, pues son y 29, o sea, es que vamos perfectas. Hemos estado en este bloque entonces debatiendo los nudos gordianos, como decía Carmen. Hemos hablado de nudos gordianos que generan consenso, como el tema de, digamos, paguilla no, servicios públicos sí, las pensiones, otros que generan disenso, como la mercantilización de los cuerpos. Hemos hablado de nudos gordianos más locales, otros más globales, como el extractivismo. Hemos hablado de la situación de urgencia, con ese auge de neofascismos y el colapso ecológico, que implica también un llamado a la articulación con otra gente. Se ha mencionado el tema de la educación de economía en primaria, en secundaria y en la universidad. Hay gente que está peleándoselo y se necesita también construir más red con todo esto. Y como ha salido mucho de redes, pues esto también nos da pie para pasar al tercer bloque, que es ya más concreto. De aquí al próximo congreso, ¿qué? Esto significa, en primer lugar, ¿dónde el próximo congreso? Creemos que esto es fundamental cerrarlo, porque si no, algunas veces nos ha pasado que no se ha cerrado, no ha habido fuerzas y en 2011 y 2017 no tuvimos fuerza colectiva para hacer un congreso, se hicieron una jornada, digamos, por no perder pie, pero no congreso. Entonces vamos a hablar de dónde el próximo congreso, a ver si nos sorprenden y hay propuestas, quién se anima. Y luego también en el intermedio, ¿qué? Afianzamos esas redes que se han propuesto, redes para pensar la enseñanza de economía en secundaria, para pensar el colapso ecológico, redes a nivel más global, con la REMTE, por ejemplo, se sugería. ¿Esto se concreta en encuentros o en qué? La web, que era uno de los puntos, pues resulta que la tenemos resuelta, o sea... porque tampoco nos vamos a poner aquí a definirla, o sea, eso ya veremos. Estaba también la idea de una revista o lo que sea, pero bueno, si os parece, entonces, en primer lugar, ¿hay alguien que se lance y se ofrezca para hacer el siguiente congreso? ¡Guau! Sí, bueno, Bilbao se ofrece a hacer el siguiente congreso. Hablo en nombre del equipo de la Facultad de Economía y Empresa que estamos trabajando en Economía Aplicada 1 y que desde el 2005, en el que se celebró el primero, bueno, hemos visto que ha ido creciendo, ¿no? Y lo que comentaba Astrid y Carmen, y que quizás nos tocaba de nuevo. Desde Economía Crítica nos habían planteado también hacer el siguiente, entonces hemos estado debatiendo qué es lo que más nos apetecía y realmente lo que más nos apetece es organizar el 7º Congreso de Economía Feminista en Bilbao y además queremos hacer red, que no solamente sea el Departamento de Economía Aplicada, queremos trabajar también con otros y con la economía solidaria, tenemos ARREAS y en este momento Ecosolfem está muy potente, también con el mundo sindical, tenemos el Congreso Feminista en noviembre y por lo tanto de ahí también queremos hacer red y luego trabajar con todas vosotras para poder hacer un potente congreso también, bueno, no sé si es que por lo menos mantener el nivel de Valencia del 2019, por lo menos, a ver si lo logramos o por lo menos seguir esta senda, ¿no?, de trabajo conjunto y de todos los retos que tenemos delante y con lo interesante que han sido las aportaciones que se están haciendo, pues seguir construyendo, ¿no?, conjuntamente. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero decirles que felicitaciones, realmente ha sido un excelente congreso. Me voy muy contenta de esta participación. Quiero decirle que esta no es una participación
no es una participación coyuntural, sino que la idea realmente es crear unos lazos desde las mesas que en Colombia estamos trabajando, lo de la Mesa de Economía Feminista y la Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado. Mi presencia aquí no se da porque sí, sino que se da como producto de unos primeros intercambios que estamos teniendo con algunas de las colegas de acá. Y en ese sentido, cada una conservando, digamos, su dinámica, quisiéramos poder tener un vínculo realmente con ustedes, con lo que están haciendo y poder participar en otros congresos. Y las invitamos, la idea nuestra es también hacer unos eventos, hemos ido poco a poco, empezar a hacer ya unos eventos nacionales, ya nos estamos regionalizando, entonces sencillamente dejar abierto esto, ustedes deciden cómo lo quieren hacer, pero que no estoy aquí por coyuntura, sino que estoy aquí para crear unos lazos que podamos fortalecer, como decía Yolanda, con otros vínculos que ustedes tienen y nosotras les podemos abrir puertas con otros vínculos que tenemos con latinoamericanas que están trabajando en la economía feminista. Gracias. Vale, bueno, muy brevemente, soy eternamente feliz de que Bilbao haya sido anfitriona. Pero queremos trasladaros, para que lo sepáis, esto no modifica la oferta y la aceptación de Bilbao, ¿vale? Pero queremos trasladaros para que sepáis en la asamblea que habíamos estado hablando y que había dos universidades que decían in extremis, si no sale nadie, pues estaríamos dispuestas a cogerlo. Una era la UPO, ¿no? Que aunque Paula Rodríguez no estaba aquí, había quedado Astrid, y otra era la compañera Gloria Alarcón de Murcia, que decía, si no hay nadie que lo quiera hacer, pues yo me lo organizo. Pero obviamente, gracias Yolanda por trasladarnos la propuesta y nos vamos a Bilbao en 2 años. Bueno, pues tenemos Bilbao, eskerrik asko a las compañeras. Tenemos varias propuestas. Quizás sea conveniente recordar que esta es una red informal, no hay una estructura así fija, con lo cual las iniciativas que surjan tienen como que ir acompañadas de personas que se responsabilicen de ellas en concreto, porque si no, no hay una estructura preestablecida que lo pueda acoger. Lo digo también de cara a mantener ese contacto con las mesas de economía feminista y cuidados de Colombia y así. ¿Qué más cosas vemos? A ver, ¿nos vemos viéndonos entre medias? ¿Qué hacemos? Hola, me voy a atrever a decir una cosa, llevo un ratito pensándola. Estamos diciendo que lo más importante de todo esto es la vida en mitad de todo y nos están matando, ¿vale? Entonces yo propongo para el próximo congreso, si la organización del congreso piensa que cabe, porque hemos ido corriendo todo el fin de semana o todo el tiempo, si cabe y sabiendo que hay compañeras en Euskadi que hacen esto, yo propongo un taller de defensa física feminista para salvar nuestra vida, si cabe y lo veis conveniente. ¿De acuerdo? Vale. ¿Repetir una propuesta? Lo que estamos en los encuentros intermedios, ¿no? ¿Lo digo? Sí. A ver, teníamos ahí así algunas ideas, no solamente el Congreso, sino la posibilidad de hacer encuentros intermedios, también hay la elaboración, el diseño de una revista de economía feminista, qué bonita, y teníamos así también la posibilidad, pues no sé si una escuela de verano, sale por ahí, ¿no? Y perdonad, también sería este un poco el ámbito donde si queréis expresar algo con respecto a si nos sentimos cómodas o no con cómo está funcionando esta red informal. Pues que es informal, que es plural, que nos une a personas que venimos de distintos ámbitos. Entonces, si queréis compartir algo respecto a esto, bienvenido también. Respecto a la cuestión de aquí al próximo congreso, no es exactamente organizado desde aquí, pero sí hacer presente que en noviembre, en el marco del Smart City Expo World Congress, que es el congreso más importante de tecnología y ciudad, va a haber un evento sobre género y tecnología y economía digital. Puede ser un punto de encuentro para las que lo queramos trabajar y por eso lo quería trasladar. Y me tengo que ir, voy a dejar mi contacto para el tema de la web.
Se nos va la tecnológica. Hola, buenas. Yo quería compartir un poco la reflexión en torno a cómo hacemos para hacer sostenible la participación y el sostenimiento de las redes en el periodo de intercongresos, porque creo que muchas de nosotras tenemos dobles, triples, cuádruples presencias en diversos espacios feministas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el camino al próximo congreso no nos sobrecargue y a la vez nutra los espacios más cotidianos donde participamos y a la vez tengamos en cuenta la diversidad de territorios, porque ha habido aquí para mí, a mi vista, una sobrerepresentación de catalanas y madrileñas, igual otros territorios han estado infrarrepresentados y tenemos que un poco también nombrar estas asimetrías y estas desigualdades de grupos. Entonces, sí que pienso que una estrategia de sostenibilidad puede ser esos grupos más de comités de huelga locales, de sectoriales, de economía feminista y solidaria, bueno, un poco como estos subgrupos que están trabajando de manera descentralizada en los territorios y que también tienen sus réplicas en otros territorios del Estado español. ¿Cómo podemos coordinarnos más a este nivel? Es una propuesta, estoy hablando y pensando un poco, pero sí que pienso en las feministas del Mercado Social de Madrid, en Ecosolfem en Euskadi, en la Comisión de Economías Feministas de la CHES, que puede ser un espacio que dé continuidad al trabajo que se hace entre que tenemos eventos anuales, etcétera. No sé, pensar un poco en cómo podemos aprovechar estos espacios para coordinarnos sin desgastarnos y para poner un ejemplo, me ha gustado mucho cómo hemos trabajado el conversatorio de proyectos de autoempleo feminista, que nos hemos reunido por Skype y creo que hemos aprovechado el congreso también para construir esa red y desvirtualizarnos, etcétera. No sé, pienso que tenemos que pensar en maneras que no sean desgastantes, que también nutran nuestros espacios más cotidianos y que el congreso sí que tenga más esta vertiente de compartir debates, de desvirtualizarnos y de generar redes que se tejan nudos más sólidos que nos den embranzida hasta la siguiente trobada. Hola, ¿qué tal? Nosotros desde Postcrash, bueno, somos una asociación que queremos introducir pues, planteamiento crítico y entre ellos pues, la economía feminista dentro de nuestra facultad y nos queríamos ofrecer en relación a estas redes que se pueden crear desde aquí, pues, si queréis abriros vuestras facultades y vuestros espacios académicos para que nosotros pues, podamos ampliar nuestras redes, aumentar esta red estudiantil que quiera incluir este pensamiento crítico pues dentro de los estudios. Estaríamos muy contentos y contentas de poder participar en estos espacios pues para eso, ampliar la red de estudiantes y también formar desde ahí pues una base también para reivindicar todo esto y debatir de todo esto. De hecho, una de las dudas era cuánta gente estudiante de economía, por ejemplo, ha participado en este congreso. A ver, puedo preguntaros, ¿sois todos de Postcrash o no hay nadie de Valencia? No. Ayer vinieron 2. Sí que hay. A ver, una cosa es quienes están aquí todavía, pero entre las personas inscritas en el congreso sí que hay gente estudiante de economía. Pero y de otras universidades. Yo sí que quiero decir que la Facultad de Economía y la Cátedra de Economía Feminista, pues no, Quiero decir que van bastante por separado, la cátedra se siente bastante sola en eso, no está María Luisa, sí, pero por favor, si quieres comentar algo de la participación de la propia facultad, ¿no? Bueno,
la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia no tiene diferencias significativas con otras facultades de Economía, ni con la Pompeu Fabra, ni con la Autónoma de Madrid, ni con la Autónoma de Barcelona, la de Bilbao. Por tanto, el tema de la economía feminista en concreto no ha penetrado suficientemente. Eso era uno de los objetivos de la cátedra, de la creación de la cátedra, pero realmente este es un proceso muy lento y vamos a tener que tener paciencia y persistencia para conseguir que los estudiantes y las estudiantes, pues bueno, que van muy mal de tiempo, y esto no es un problema solo de la cátedra de Economía Feminista, porque hay otras cátedras como más o menos primas hermanas, como la cátedra de Economía del Bien Común, hay otra cátedra de Empresa y Humanismo, y pasa exactamente igual, que cuando hemos convocado algún acto conjunto precisamente para ahorrar tiempo y hemos contactado con la Asociación de Estudiantes, pues han venido 40, como mucho, 40 personas. Y siempre el motivo por el cual viene poca gente es porque no tienen tiempo material. Y eso, claro, es un problema que nos sobrepasa, porque es un problema de cómo está estructurado el plan de estudios y de las dinámicas de los grados, de los actuales grados. Entonces, ese es un proceso de reflexión que tenemos que, yo creo, que hacer conjuntamente. La presencia de las compañeras y compañeros de la UPF yo creo que ha sido muy interesante porque tienen ahí ya un núcleo que estaría bien empezar a contactar, empezando por detectar cuáles las insatisfacciones que produce las enseñanzas de la economía en esta sociedad después de haber salido de esta gran crisis y al borde de una posible recesión. Por lo tanto, pues bueno, insatisfacciones hay muchas, pero el tema es canalizarlas y reflexionarlas. Gracias. ¿Algún otro aporte, alguna otra cuestión? Yo al hilo de estudiante post-crash, o sea, creo que también sería interesante, por ejemplo, en esa web que vaya a ver, que si es posible también un repositorio como más de material didáctico que se puede utilizar en las clases de economía, bueno, igual a diferentes niveles, ¿no? O sea, como compartir, hacer un acto de generosidad que cada cual comparta un poco sus materiales, porque creo que es interesante que eso exista también para que ellas tengan acceso y puedan hacer esa difusión cuando hagan estos encuentros, ¿no? O sea, bueno, encuentros, no sé cómo os organizáis, pero porque, o sea, cuando poníamos la línea del tiempo de los congresos y hablábamos de las distintas influencias, es que el movimiento de estudiantes en economía crítica ha sido fundamental también en el despegue de la economía feminista aquí, y es como súper importante seguir manteniendo esa influencia y esa relevancia. Y también, por ejemplo, que la fecha de los congresos, pues eso, que os venga bien, que se haga, ¿no? Lo que pasa siempre con la jornada de economía crítica, que siempre se hacen exámenes, como, jolín, pues eso, ya, sin más. Bueno, pues seguimos cumpliendo prácticamente a rajatabla. Qué autogestión de los tiempos, impresionante. Bueno, en primer lugar, eso, muchísimas gracias a las compañeras de Bilbo y a quienes estaban en la recámara también, a la UPO y a Murcia. Entonces, nos vemos en Bilbo en el 2021, eso seguro. ¡Hala, ya tenemos fecha! Primer fin de semana de julio, por si acaso se va reservando, ¿no? Eso... Autogestión y previsión de los tiempos. Bueno, pues tenemos sitio, tenemos web también. Han salido redes con responsables. Ha salido una red más analítica con el tema de economía digital, o sea, una propuesta de construir iRed, de abordar el tema de la educación de economía en secundaria, también con responsable. Bueno, en la primera Mayo, en la segunda Reyes, con el tema de estudiantes de economía crítica, digamos, con vocación de meter perspectivas críticas en la enseñanza de economía, tenemos a Post-Crash. Con el tema del colapso se ha ofrecido María para constituir la red. La dimensión global y esas conexiones
con América Latina vía Yala, probablemente esté también bastante garantizada porque tienen mucho contacto, pues precisamente lo planteaba Yolanda antes, con la REMTE. Entonces, bueno, parece que vamos bien. Nos queda el reto ese… Sí, dale. Y la red de presupuestos, perdón, por supuesto, la red de presupuestos. Y nos queda el reto de cómo meter perspectivas económicas críticas y en concreto la economía feminista en las facultades de economía, que parece que la economía feminista dentro de lo que es la universidad se está desarrollando un poco como en las periferias de las facultades de economía. Entonces, a ver, a eso lo tendremos que ir dando una pensada más gorda. La cátedra de economía feminista, desde luego, ahí va a ser fundamental. Y creemos que podemos pasar ya, a no ser que a alguien le surja algo muy así que decir. Bueno, pues vamos entonces con el último punto, que es el comunicado. Deciros que el comunicado lo que recoge es el núcleo central de lo que se ha hablado, de lo que se ha estado hablando en las relatorías y que son propuestas concretas. Entonces, pues pasamos a dar lectura, que faltaban así, se están recogiendo ahora. Y bueno, yo quería, una cosita, quería comentaros del comunicado, pues que tiene la premura de cerrarlo aquí a las 2 y que se ha hecho en los 5 minutos del café entre que subo y bajo, ¿vale? Eso está muy bien que lo digas, Reyes. De hecho, no, bueno, quizá llamarlo comunicado, un comunicado tiene que ser como directo, telegráfico, fuerte. Esto se nos ha quedado un poquito más largo, es más bien como una recogida de los elementos principales que hemos ido planteando estos días. Conclusiones, de alguna manera, sí, llamémoslo X, si a alguien se le ocurre un nombre original, bienvenido sea. Entonces, lo leemos, a ver… Decimos, las mujeres y feministas reunidas en el 6º Congreso de Economía Feminista en Valencia, denunciamos que vivimos un momento de contrarreacción y rearticulación violenta del capitalismo patriarcal colonialista a nivel global. Los temas y propuestas que hemos debatido a lo largo de estos 3 días son asuntos sociales para afrontar transiciones que sean justas con la vida y el colapso ecológico. Y aquí hemos introducido un parrafito por cada uno de los ejes que se han trabajado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno… El neoliberalismo no es solo un modelo socioeconómico privatizador, desregulador y mercantilizador, sino también una maquinaria que produce subjetividades individualizadas, competitivas y despolitizadas. Ambas dimensiones impiden la apuesta por una sostenibilidad de la vida que parta del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad e interdependencia. La transformación feminista de los trabajos de cuidados pasa por la desprivatización, redistribución y corresponsabilidad social de los mismos a través de políticas públicas, el impulso de las redes comunitarias feministas y la politización de los cuidados, tanto en la esfera privada como en la pública. Hay que desdibujar la separación de ambas esferas. Cambiar las condiciones del trabajo del empleo de hogar y exigir la ratificación del Convenio 189 de la OIT. Desde el eje de ecofeminismo sentimos la necesidad de que instituciones, colectivos y personas individuales abordemos desde las respectivas responsabilidades las necesidades humanas insertadas en la realidad de un planeta con límites físicos, por un lado, y desde la certeza de estar encarnadas en cuerpos vulnerables que necesitan ser cuidados, por otro. Queremos abrir una vía para explorar las sinergias entre la soberanía alimentaria y la economía feminista, incluyendo análisis sobre cómo la cadena alimentaria aborda producción, distribución y consumo y hogares, ampliando la complejidad y viendo cómo nos atraviesan las distintas dominaciones en esta cadena. Incorporar la perspectiva de género en el proceso presupuestario a todos los niveles administrativos es una clave para avanzar en la construcción de una sociedad con valores feministas en la práctica. Y para ello, todas las personas involucradas en estas iniciativas debemos trabajar en red, construyendo y fortaleciendo alianzas tácticas y estratégicas dentro de las administraciones y especialmente con el movimiento feminista, para sensibilizando y conformándonos para seguirle la pista al dinero de todas y conseguir que los recursos públicos se dirijan a hacer frente a las desigualdades y para generar transiciones justas con la vida. Desde los feminismos estamos apostando por economías otras que sean radicalmente transformadoras del mundo que habitamos y de nosotras mismas. Estamos ensayando modos para asegurar que sean feministas y que estemos todas. Cambiamos modos de hacer, sentir y conocer.
Con todo lo recorrido tenemos mucho que enseñar, porque nadie tiene la receta, entre todas construimos el camino. Orientación de las políticas públicas para la transformación social y la dilución de la división sexual del trabajo, integrando propuestas y medidas de programa económico feminista. Articulación de un sistema público de cuidados y atención a la dependencia basado en un criterio universalista, gratuito, suficientes y, además, con servicios públicos que sean sin prestación monetarias, en vez de prestaciones monetarias. Luego lo reordenaremos para seguir el orden que tenían los ejes, pero bueno. Y de aquí al siguiente nos seguimos acompañando y acuerpando en la lucha y seguimos construyendo espacios y alianzas en los que cada vez seamos más. Nos vemos en Bilbao en el 2021. Entonces, la pregunta es si entendemos que sí, ¿no? Con lo dices tú. Bueno, más o menos se acepta así la lectura de las ideas fundamentales de cada eje. A mí me falta una palabra que creo que sería buena. En el de ecofeminismo estábamos hablando de hogares, meter escuelas también en ese eje, porque estamos trabajando el tema del cambio de hábitos y alimentación saludable en clave ecológica, de temporada, cercanía. Entonces, mencionar escuelas ahí creo que es oportuno. Vale, ¿alguna cuestión más? Muy puntual, por favor, porque la idea no es desmenuzar un texto que además es imposible porque lo hemos leído muy rápido. Pues si os parece, tenemos... Carmen. Bueno, pues si os parece, lo publicaremos en la página web de la cátedra como comunicado final del Congreso, ¿vale? Y a partir de ahí lo divulgamos, lo metemos en las redes sociales y al final, cuando enviemos el diplomita de las ponencias, pues meteremos el enlace, que irá por correo electrónico, meteremos el enlace al comunicado final. ¿Os parece? Una última palabrita por ahí. Y además se lo van a contar a la tele ahora mismo, dicen, ¿no? Ah, perdón, es verdad. Y ahora mismo se lo vamos a contar a la tele. A la tele, vale. Perdón. Dios, Amaya. Bueno, compañera, yo de verdad agradezco el curro, pero no puedo evitar un pequeño comentario. Es que creo que por ahí los medios de comunicación, la corriente principal, no comprende las cosas que aquí se discuten si no se dicen concretamente. Y si no se dicen concretamente las reivindicaciones. Yo creo que a ver si en el próximo congreso el comunicado es corto y con reivindicaciones concretas. Por ejemplo, bueno, o sea, no sé, no me voy a alargar más, pero es que se dice así, o sea, un sistema público de atención a la dependencia, tal, así, bueno, que ya lo dije, pero concretamente, es que si María, no lo entienden. Eso está recogido en el comunicado. Sí, ya. No está tan claro, Sí. ya, es lo que está más claro, Bueno, esto es lo que está más claro. Pero lo que yo digo es que con 5, 6, 7 reivindicaciones concretas, sin tanta retórica, de verdad que se transmite mejor a la población. Gracias. Bueno, en todo caso... sí. Invitamos también a releerlo posteriormente. Algunas cosas, por ejemplo, el sistema público de cuidados y atención a la dependencia está, alguna cosa concreta está, otras cosas efectivamente son más globales. Entiendo que todas hacemos un poco también lo que podemos, así en colectivo, y que esto no quita que hagamos otras muchas cosas, por supuesto. Entonces, tenemos sitio para el próximo, tenemos redes, tenemos web, tenemos un, llamémoslo X final. Y, en principio, por nuestra parte, daríamos... Por cerrado el Congreso y muchísimas... La Asamblea, perdón. La Asamblea, y muchas gracias por haberos ajustado a los tiempos y por todas las aportaciones que habéis hecho. Disculpad.